Artículo 1989. Cada uno de los acreedores, o todos juntos, pueden exigir de todos los deudores solidarios, o de cualquiera de ellos, el pago total o parcial de la deuda, si reclaman todo de uno de los deudores y resultare insolvente. Pueden reclamarlo de los demás o de cualquiera de ellos, si hubiesen reclamado solo parte o de otro modo hubiesen consentido en la división de la deuda. Respecto de alguno o algunos de los deudores, podrán reclamar el todo de los demás obligados, con deducción de la parte del deudor o deudores libertados de la solidaridad. Bien, este artículo lo que nos está diciendo es que cuando existen varios acreedores que se van a beneficiar de que el deudor vaya a hacer tal cosa o vaya a pagar tal cosa, entonces pueden de manera individual o en conjunto podrían recibir el pago total o parcial de la deuda. Esto estamos hablando cuando hay varios acreedores. Por ejemplo, si en un contrato aparece que las personas que van a recibir el servicio de, no sé, carpintería van a ser 3 personas, entonces no importa si el carpintero viene y cumple la obligación y está solo una de las personas y lo hace a satisfacción de una de ellas, entonces ahí él estaría liberado de la obligación. De la misma manera, viceversa. Si fuese que una persona debe dinero y fueron varios a los que se le debe dinero, con que le pague a uno queda suficiente. Bien. En el caso a la inversa de que existiesen varios deudores, si es el caso donde hay varios deudores y hay uno que es insolvente, entonces a elección de los acreedores ellos pueden venir a reclamar de cualquiera de los demás deudores el pago. Bien, entonces aquí hay una parte donde habla de la división de la deuda. Cuando por ejemplo cobraron una parte de la deuda de uno de los deudores, entonces pues ahí se dividió la deuda, entonces una parte de la deuda la cobró uno de los deudores y el todo lo pueden reclamar de cualquiera de los otros deudores, ¿no? Bien, artículo 1990. El pago hecho a uno de los acreedores solidarios extingue totalmente la deuda. Esto queda muy claro. Artículo 1991. La novación, compensación, confusión o remisión hecha por cualquiera de los acreedores solidarios con cualquiera de los deudores de la misma clase, incluso también extingue la obligación. Entonces, este tipo de novación, compensación, confusión o remisión, lo vamos a ver más adelante qué significa, pero en esencia este tipo de actos, que son actos que van a renovar la deuda o que van a compensar la deuda, van a disminuir o va a extinguirse la deuda por alguna forma, se va a perdonar la deuda o alguna cosa así. Entonces, cualquiera de los acreedores que lo haga, entonces, pues el deudor queda liberado de la obligación. Artículo 1992. El acreedor que hubiese recibido todo o parte de la deuda o que hubiese hecho quita o remisión de ella, queda responsable a los otros acreedores de la parte a que estos corresponda, dividido el crédito entre ellos. Artículo 1996. El deudor solidario es responsable para con sus coobligados si no hace valer las excepciones que son comunes a todos. Excepciones significa las causas por las cuales él pudiese excluirse del pago o a lo mejor decir que ya pagó. Entonces, por ejemplo, en el caso de que llegasen a demandarlo a él y no demandan a los otros, porque esa decisión de demandar nada más a uno es del acreedor. Entonces el acreedor decide nada más demandar a uno y este que contesta no interpone las excepciones, es decir, no contesta en algún requerimiento, no contesta en la demanda donde esté diciendo que a lo mejor ya pagó o pagaron la mitad o simplemente alguna excepción técnica, alguna cosa que él considere por la cual se justifica que no no ha incurrido en morosidad, o sea, no se ha considerado moroso y por eso no podrían demandarlo. Hay muchas razones técnicas que se llaman excepciones, es decir, me excepciono, me excluyo, me trato de decir no procede tu demanda porque yo me estoy excepcionando. Me estoy quitando yo diciéndole al juez y comprobándole con pruebas que esto no es procedente. Entonces, en estas excepciones,
pues evidentemente que le sirven a todos los demás deudores, aunque no los demandaron a ellos, pero sí lo demandaron a él o sí le requirieron a él el pago, es cuando él, si no lo hace, entonces él tiene que ser responsable solidario de pagar en caso de que pudiesen haber sido salido dañados o perjudicados. No quiere decir que no pagan la deuda, quiere decir que si en algún momento sí pagaron una parte de la deuda y el acreedor no lo está reconociendo o alguna cosa así, pues evidentemente por esa parte proporcional o ese daño que se causa, él será responsable de pagarle a los demás deudores. Artículo 1997. Si la cosa hubiere perecido, o sea, si se hubiera muerto, se hubiera dañado a nivel que se extingue, o sea, que se desaparece, pues que ya no sirve, o la prestación se hubiera hecho imposible, o sea, lo que se tenga que hacer, se hubiera hecho imposible, sin culpa de los deudores solidarios, o sea, que ellos no tengan la culpa de esto, la obligación quedará extinguida. Si hubiera mediado culpa por parte de cualquiera de estos deudores, ahí todos responden del precio y de la indemnización de los daños y perjuicios, teniendo derecho los no culpables de dirigir ahora, o sea, pagar primero y luego ahora el que sí salió culpable o negligente. Negligente significa que tenía que tener cuidado y no lo tuvo para poderlo hacer, o que simplemente, aunque tuvo cuidado, simplemente fue su responsabilidad y cayó en sus manos este daño. Entonces, los demás que no fueron responsables, ellos pueden venir a cobrarle lo que ellos pagaron al que sí salió responsable. Artículo 1998. Si muere uno de los deudores solidarios, dejando varios herederos, cada uno de estos está obligado a pagar la cuota que le corresponda en proporción a su porcentaje hereditario. Dice haber hereditario, pero es en cuanto a su porcentaje hereditario, la cuestión que le corresponde, salvo que la obligación sea indivisible. Pero todos los coherederos serán considerados como un solo deudor solidario con relación a otros deudores. Es decir, vamos a suponer que hay tres deudores en el caso que deben un dinero. Los tres firmaron que se comprometían a pagarlo solidariamente. ¿Qué sucede si muere uno de ellos? Entonces, si tiene tres hijos, esos tres hijos se considerarán responsables en proporción no a sus bienes personales, sino a los bienes o a la proporción hereditaria. Aquí es algo que se tiene que aclarar. No está hablando, está obligado a pagar en proporción a su haber hereditario, es decir, en proporción a lo que recibieron. Pero en realidad, pues habría que estudiar en otro curso si procede o no procede que ellos respondan con su propio patrimonio, con su propio dinero. Eso no es materia de este curso, pero aquí nada más estamos explicando que si hubiese un deudor que falleció, sus hijos responderán pagando lo que se deuda en proporción a lo que les correspondiese de participación hereditaria. Bien, ahora, si la obligación es indivisible, ahí no procede. Bien. Artículo 1999. El deudor solidario que paga por entero la deuda tiene derecho de exigir de los otros codeudores la parte que en ella les corresponda. Entonces, quiere decir que si uno de los tres deudores, por decir que hubiera tres, pagó toda la deuda, ellos puede reclamarles y demandarles a ellos que le paguen lo que les corresponde a cada uno de pagar, que se lo paguen a él. Ahora, salvo convenio en contrario, los deudores solidarios están obligados entre sí por partes iguales. Esto es bueno, está bueno aclararlo. Puede ser que a lo mejor les prestaron un dinero y cada uno recibió una parte diferente de dinero, pues evidentemente ahí se refiere a esto de salvo convenio en contrario. ¿Por qué? Porque por un lado podríamos pensar que se divide equitativamente la deuda, pero si cada quien recibió una parte distinta del dinero, del préstamo, puede ser que a lo mejor no fue así, no tendría que ser equitativo. Aquí tendría que ser que estarían forzados a hacer un convenio en el que se determinara que el que recibió el 50% del dinero se obligase en 50% a pagar la deuda, el que recibió el 10% del dinero a pagar el 10% de la deuda. Esto tiene que estar en un convenio y esto hay que aclararlo. Si no estuviera en un convenio, aunque hubiesen recibido más dinero uno que el otro o se hubiese beneficiado más el uno que el otro, al final a la hora de pagar la deuda son igualmente responsables en partes iguales. Entonces esto es importante. Si la parte que incumbe a un deudor solidario no puede abstenerse de él,
el déficit debe ser repartido entre los demás deudores solidarios, aun entre aquellos a quienes el acreedor hubiere libertado de la solidaridad. Hay acreedores que pueden liberar a algunos deudores de la solidaridad, o sea, del pago, pero en este caso, el deudor, este déficit, esta parte de pérdida que tuvieron estos deudores, pues evidentemente se reparte entre todos, ¿no? En la medida que incluso entre aquellos, incluso entre aquellos en que, aunque los hubieran liberado de la responsabilidad, este déficit, esta pérdida, se tiene que repartir entre todos. En la medida que un deudor solidario satisface la deuda, se subroga en los derechos del acreedor. Es la figura de la subrogación, eso lo vamos a ver. Quiere decir que él se vuelve acreedor. Si me explico, él se volvería acreedor a la hora de pagar la deuda. Artículo 2000. Si el negocio por el cual la deuda se contrajo solidariamente no interesa más que uno de los deudores solidarios, este será responsable de toda la deuda a otros codeudores. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, sacamos una deuda, sacamos un préstamo a favor mío, pero alguien quedó de codeudor o obligado solidario, dos personas, aunque ellos evidentemente pudiesen hacer el pago, a mí inmediato yo me hago responsable porque yo me beneficié solo del préstamo, ellos nada más fueron obligados solidarios del pago como avales. Entonces, incluso que pues evidentemente ellos no se beneficiaron del adeudo, entonces eso es a lo que se está refiriendo, y por lo tanto yo tengo que pagarles a ellos si ellos llegaren a pagar. Artículo 2001. Cualquier acto que interrumpa la prescripción en favor de uno de los acreedores o en contra de uno de los deudores aprovecha o perjudica a los demás. En cuanto a la prescripción, nosotros, como ya vimos en algún punto anterior, es el simple transcurso del tiempo en el que a través de este transcurso del tiempo se pueden adquirir derechos o perder algún derecho. Perder algún derecho. Ahora, en cuanto al tema de como acreedor, quiere decir que si un acreedor realizó los requerimientos formales o presentó las demandas en tiempo, se interrumpió la prescripción de la deuda. Y eso le beneficiaría a él y evidentemente les perjudicaría a los deudores. Pero si en el caso que pasó el tiempo y el acreedor no reclamó la deuda, y entonces viene y demanda a uno de ellos y uno de los deudores acredita la prescripción, ahí, muy sencillo, esta prescripción le beneficia a todos los demás deudores.